Yo nunca he sufrido esa ansiedad social a un nivel demasiado fuerte como algunas personas que conocí. No he sentido ese miedo de quedarme en casa para que nadie me vea. Pero si te confieso algo, sé que sí he sentido vergüenza y cosas tan simples como ir a comer sola, ir al cine sola, ir a pasear sola o lo que sea, cualquier cosa sola. Entonces, entiendo que aunque no sea exactamente lo mismo que la ansiedad social intensa, al final viene de lo mismo, del miedo a ser juzgada, ese pensamiento de qué van a pensar de mí, qué van a creer cuando estoy sola, qué van a decir si estoy sola. Van a creer que estoy sola porque nadie me quiere. Quiero que sepas que si tú sientes esa ansiedad social o sientes esa vergüenza, no estás exagerando, no estás sola. A muchos nos pasa, incluso a quienes son los más seguros. Y ¿sabes algo? Cada vez que te animas a algo que te da vergüenza o te da miedo, aunque sientas incomodidad, en el fondo te vas a dar cuenta de que es un acto de valentía. Porque estar contigo misma y disfrutar de tu propia compañía no es raro, es poderoso. Así que si alguna vez sientes esa vergüenza o esa ansiedad, respira hondo y tranquilamente, porque si lo sientes, quiero decirte que no estás sola. No, tu experiencia es tan real y válida como la vives. Y si quieres dejar de vivir con ese miedo constante de ser juzgada o de esa ansiedad social, necesitas estos hábitos y estas herramientas que te voy a dar. Así que quédate porque hoy te voy a compartir 5 pasos sencillos que te pueden ayudar a liberarte por completo de esa ansiedad social o de esa vergüenza que sientes poco a poco, recuperando tu seguridad y tu confianza completamente. ¿Cómo superar y empezar a superar la ansiedad social y a superar el miedo a sentirte juzgada? Lo primero que tienes que recordar es que la gente está más enfocada en sí misma que en ti. Cuando tienes ansiedad social parece que todos te están mirando, todos están pendientes de ti, como si tú fueras el centro del universo. Pero aquí entra un detalle muy importante. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en sus problemas, en sus pensamientos y en sus inseguridades y en sus situaciones y en su vida, como para estar pensando en ti, para analizarte. No, esto tiene un nombre que en la psicología se llama efecto del reflector. Es como si en tu cabeza sintieras que hay un foco gigante apuntándote y que te ilumina y que todos te están mirando y observando con ese foco, pero en realidad la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo llevas puesto. La mayoría ni se da cuenta de que tú estás ahí, o de lo que dices, o de cómo te mueves, o de cómo actúas, aunque lleves ese foco. No. Piensa en ti misma. Cuando vas por la calle, vas recordando qué dijo alguien, cómo caminaba, qué llevaba puesto, cómo estaba su pelo, cómo olía. Bueno, cómo olía puede ser, ¿no? Porque hay veces que algunos olores te traen traumas. Pero a lo que me refiero es que no los recuerdas tanto, ¿cierto? Porque tú estás metida en tus propios problemas. Y eso mismo hacen ellos. Ellos están metidos en su propia vida, en su propio mundo, como para estar observándote a ti o analizándote. Entonces, cada vez que sientas esta ansiedad, tienes que recordar esto. Ellos también están ocupados pensando en ellos, no en ti. Si te llega el pensamiento de están mirándome, están pensando algo de mí, me están juzgando, cámbialo por igual. Ellos están pensando en lo que van a cenar o están pensando en qué van a hacer mañana o qué van a hacer con su novia, su novio, van a sacar al perro. Hay miles de cosas que podrían estar pensando, no en ti. Entonces practica esos pensamientos positivos, no los pensamientos negativos que tienes en tu mente. El segundo punto que tienes que hacer es
significa que lo estés haciendo mal. De hecho, es todo lo contrario, significa que estás creciendo. Tu cerebro está diseñado siempre para detectar miedo o riesgos, aunque no sean reales, solo tu cerebro los detecta. Y por eso cuando entras a una situación nueva, como hablar con alguien o presentarte algo o salir sola o levantar la mano, esa alarma se activa en tu cerebro. No porque seas débil ni porque algo esté mal en ti, no. Es porque tu mente está diciéndote, esta situación es nueva, no la controlo, ten cuidado. Y entonces el problema es que muchas veces confundes esos nervios con fracasos. Crees que si tiemblas o te sudan las manos o estás nerviosa, piensas que ya lo haces mal, pero no, es solamente tu cuerpo y tu cerebro reaccionando al desconocido. Y aquí está la clave. Tienes que construir una práctica antes que la confianza, porque la confianza no llega antes que la práctica, llega después. No esperes a sentirte segura para actuar, porque nunca va a pasar. Primero tienes que actuar. Y la seguridad se va a construir con cada paso de esa acción que decidiste tomar. Por ejemplo, piensa en la primera vez que aprendiste a manejar una bicicleta o usar algo nuevo. ¿Acaso cuando empezaste a manejar esa bicicleta lo hiciste con tal calma y seguridad? No, tenías miedo de que te cayeras, de que te rasguñaras, tenías miedo e inseguridad, pues porque no sabías, estabas nerviosa, con miedo, pero obviamente después con el tiempo eso se volvió normal y natural, pero pues porque empezaste a practicar. Claro que no llegó la confianza ni la seguridad en el primer momento, porque no puede llegarte la seguridad así, sin hacer nada, sin practicarlo antes. Después de esa práctica verás cómo cada cosa se vuelve normal y se vuelve natural. Pues lo mismo pasa con la ansiedad social. Cada vez que te atreves, aunque tiembles, tu cerebro aprende y dice, oh mira, no pasó nada grave, pues no era para tanto. Y poco a poco esos nervios irán bajando, pues porque cada vez que haces algo nuevo y lo conviertes en una acción, se vuelve natural y en base a eso construirás una confianza y una seguridad. La tercera cosa es cambia tu diálogo interno. Cuando hablamos de ansiedad social, casi nunca viene el problema de afuera, viene de dentro, en lo que nos decimos por dentro constantemente. Esa voz que insiste en, es que te están mirando, es que se van a reír, es que están pensando de ti mal. Y claro, en base a esos pensamientos entras con ese diálogo en la cabeza y todo lo sientes como una amenaza. Sientes todo tu alrededor como una amenaza, pero es tu culpa porque tú estás pensando eso. Así que en vez de pensar eso, podrías cambiarlo por algo como estoy aprendiendo. Tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a aprender. Nadie nace sabiendo, yo estoy aprendiendo ahora. Tengo derecho a ocupar este espacio. Y ya no entrarás desde el miedo con esos pensamientos, sino que entrarás desde la valentía y empezarás a actuar desde la valentía. Yo recuerdo cuando yo tuve un trabajo donde me tocaba atender al público, yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa, porque pensaba que todos iban a notar mis errores o que se iban a molestar si me tardaba en hacer algo o si cometía algún error. Y la ansiedad me hacía sentir que tenía miles de ojos encima. Pero con el tiempo descubrí que la mayoría de las personas ni se fijaban. O sea, es que ni me miraban. Algunos estaban tan distraídos con su teléfono, con su vida. Entonces era solamente mi mente exagerándolo todo, pero porque yo me juzgaba a mí misma, no porque los demás lo hicieran. Entonces ese cambio de perspectiva fue enorme para mí. Pasé de decirme lo estoy haciendo mal a repetirme cada persona está en su mundo. Yo también tengo que estar en el mío. Y poco a poco esa ansiedad bajó y dejé de pensar tanto en pensamientos
tan negativos. Así que yo te recomiendo este consejo práctico. La próxima vez que sientas esa presión, respira. Respira hondo y repite frases como: esto solo es un momento, no es mi vida entera. La mayoría ni siquiera está pendiente de mí, están en su mundo. Y quiero recalcar esto tan importante. Cada vez que te preocupas que alguien te juzgue, en realidad tú te estás juzgando a ti misma. Sí, así como lo oyes, el juicio externo es solo un reflejo del juicio interno. Si tú te ves con amargura, con agresividad y con dureza y te tratas mal, cualquier mirada de fuera se va a sentir como una crítica. Pero cuando tú aprendes a hablarte con compasión, esas miradas dejarán de tener tanto poder porque no se sentirán como amenaza. El punto 4 es exponerte poco a poco. Superar la ansiedad social no significa, obviamente, levantarte un día y decir: estoy lista para hablar frente a 100 personas, entrar a una sala llena de desconocidos como si nada. No, no funciona así y no va a funcionar así nunca. Entonces, quiero que pienses en esto. Igual que cuando tú aprendes a nadar, no empiezas lanzándote a lo profundo del mar, ¿cierto? O de la piscina. No, empiezas metiendo un pie, luego el otro, y poco a poco tu cuerpo se acostumbra al agua. Pues con la ansiedad social pasa lo mismo. Tienes que empezar con pasos pequeños. Pedir algo sencillo en una tienda, aunque te dé vergüenza. Decir hola a alguien de tu entorno, gimnasio o no sé, en cualquier entorno tuyo cerca. Mantener el contacto visual con alguien más de lo normal. Son detalles que son pequeños, pero con cada paso es como un entrenamiento para tu mente. Y eso con la práctica se volverá gigante y se volverá más natural cada día. Así que mi consejo es que hagas una lista de situaciones que te generen ansiedad y ordénalos de menos a más difíciles. Y empieza por la más fácil, la más sencilla. Y no pases a la siguiente hasta que esa pequeña ya no te pese tanto, hasta que ya no te genere tanta ansiedad. Y con esa práctica verás cómo irás subiendo escaleras poco a poco. Y puedes hacer 1 o 2 al día, como tú te sientas más cómoda. Y quiero que recuerdes esto muy importante. No te castigues si al principio sientes incomodidad, es normal. Eso no significa que estés fallando, eso significa que estás entrenando tu confianza. El paso 5 y último es practica la perspectiva. Cuando estás en medio de la ansiedad social que sientes en tu mente, todo se siente gigante. Y cuando te sientes en ese momento, tu mente empieza a decirte: qué vergüenza, todos me están mirando, todos están juzgándome. Y de repente esa situación que a lo mejor es súper pequeña, pero en tu cabeza es enorme y una montaña. Y quiero que aprendas sobre este truco que yo he probado varias veces, y es hacerte esta pregunta: ¿esto importará en 2 días, en 5 meses o en 2 horas? Da igual. ¿Importará? No. Esa es la respuesta. No, no importará. Entonces te voy a poner un ejemplo. Un día vas al supermercado, saludas a la cajera y se te escapa un buenas noches o yo qué sé, cuando en realidad era de día. Y en tu cabeza piensas: qué ridícula, seguro que lo notó. Y sientes una vergüenza enorme y sientes como ese miedo. Pero si lo miras con otra perspectiva y piensas: ¿realmente eso importa? O sea, es un detalle muy tonto, pero ¿realmente eso importa? ¿Importará eso en 3 horas? Probablemente ella ya ni lo recuerde. Ya pasó, no pasó nada.
Nadie se va a acordar de eso. Y es un ejemplo pequeño, pero quiero que lo veas en otras situaciones o lo imagines en otras situaciones que puedas vivir. Entonces la verdad es que casi todo lo que te da ansiedad en el momento es pasajero, no es de por vida, no define quién eres, no destruye tu vida. Casi siempre es solamente viviendo en tu cabeza esa situación. Así que quiero que intentes este ejercicio práctico. Y la próxima vez que sientas esa ola de vergüenza o de miedo, respira y pregúntate en voz baja, ¿esto importará mañana? ¿Esto importará dentro de un año? Y si la respuesta es no, porque la mayoría de las veces la respuesta es no, darte cuenta de eso reduce el peso de el momento, reduce el peso de esa ansiedad que tienes. Entonces debes recordar que tu mente puede hacer que un detalle se vea como un desastre o como un catástrofe, pero si lo miras detalladamente, casi todo pierde importancia y eso es liberador. Así que con todo esto quiero decir que al final la ansiedad social no es un castigo, sino una sentencia que tú te pones a ti misma. Es simplemente el resultado de pensamientos que has permitido repetirse tantas veces en tu mente y que tu mente terminó creyéndoselo. Pero la buena noticia es que así como lo aprendiste, también lo puedes desaprender, paso a paso, día a día. Y la clave está en no exigirte perfección, sino en progreso, ir poco a poco, en hablarte con respeto, en hablarte con compasión, en entender que la incomodidad es parte del crecimiento y que nadie está mirándote o observándote tanto como tú piensas, de verdad, créeme. Entonces recuerda, cada vez que eliges exponerte un poquito más al mundo, cada vez que eliges no criticarte, cada vez que eliges ser más compasiva contigo misma, te estás construyendo. Y la pregunta no es ¿cómo dejo de tener ansiedad social mañana? No, la pregunta es ¿qué tan dispuesta estoy hoy a dar un paso más hacia mi libertad? Porque si avanzas un paso hoy y otro mañana, llegará un día en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que se escondía del mundo. Y ese día vas a sonreír porque entenderás que la verdadera victoria no fue que la ansiedad desapareciera. La verdadera victoria fue que tú aprendiste a vivir y a brillar a pesar de ella. Y esa, amiga mía, es la verdadera libertad. Os quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme y bye.